Muy bien, continuamos entonces. Como le decía anteriormente, los circuitos magnéticos, bien, son normalmente circuitos que están constituidos, en vez de tener resistencia, normalmente lo que están son constituidos de materiales que tienen ciertas propiedades magnéticas. Por ejemplo, existen en la naturaleza unos elementos denominados los elementos ferromagnéticos, que normalmente son los materiales que tienen alta conducción. Estos elementos ferromagnéticos son elementos muy sensibles a campos magnéticos altos y también a que con el tiempo el campo magnético vaya disminuyéndose poco a poco. ¿Ok? Entonces fíjense, la única diferencia importante es la naturaleza no lineal de las porciones ferromagnéticas. Mientras una resistencia eléctrica, a pesar de que tiene un error de fabricante, bien, aproximadamente conserva el circuito en un régimen lineal. ¿Qué significa eso? Que los valores de la resistencia no cambian cuando uno circula una corriente eléctrica por el circuito. En cambio, los circuitos magnéticos tienen un problema, que puede ser que sus resistividades cambien cuando se les pasa una corriente magnética. Entonces, normalmente la idea fundamental es trabajar con materiales que ofrezcan que no ofrezcan ese tipo de problema, y normalmente es cuando se trabaja con un tipo de material llamado el hierro dulce. El hierro dulce normalmente es el material con que se generan elementos de tipo magnéticos para circuitos, como los toroides o como otro tipo de dispositivos. Bien, entonces los métodos que se deben adoptar, o los métodos que se utilizan en los circuitos resistivos de corriente directa, son muy similares a los métodos que se utilizan para los circuitos magnéticos, y es lo que vamos a estudiar un poco. Entonces, los métodos que se deben adoptar son similares a aquellos que se requieren en circuitos eléctricos no lineales que contienen diodos, termistores, filamentos incandescentes y otros elementos no lineales. Entonces, dada la complejidad del estudio de los circuitos de tipo magnéticos, bien, en cierto modo la teoría electromagnética proporciona unas ecuaciones que permiten, conocidos los elementos que conforman el circuito magnético, poder calcular algunas de sus magnitudes físicas. Bien, entonces hay una diferencia con los circuitos de corriente directa, con resistencias lineales, que por supuesto, bueno, el fenómeno es muy fácil de analizar a través de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff. Pues son circuitos que su análisis y su comportamiento lineal permite utilizar ecuaciones sencillas como esas. Los circuitos de corriente, los circuitos magnéticos no son tan sencillos de analizar. Pero, desde el punto de vista de la teoría electromagnética para este nivel, uno puede utilizar ciertas ecuaciones para analizar ese tipo de circuitos. ¿Se entiende más o menos la idea, muchachos? ¿Me escuchan? Bien, continuamos entonces. Bien, entonces, como les decía anteriormente, analizar un circuito de corriente, un circuito magnético no es igual que analizar un circuito de corriente resistivo directa. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de los materiales es totalmente distinta. Mientras los circuitos de resistencia eléctrica ofrecen resistencias que son lineales y permiten el uso de las ecuaciones lineales, como las ecuaciones de Kirchhoff o las ecuaciones o la ley de Ohm, los circuitos de corriente magnética deben ser analizados distintos, porque no representan un comportamiento lineal, o no se describen a través de un comportamiento lineal. Entonces son más parecidos a los circuitos de diodos, termistores, de filamentos incandescentes y otros elementos que no son lineales, porque dependen de la temperatura y dependen de otras propiedades magnéticas del material y eléctricas también. Entonces, sin embargo, a partir de ciertas ecuaciones, que son las ecuaciones que vamos a estudiar, uno puede analizar y tener una aproximación o una primera aproximación a los circuitos magnéticos. ¿Estamos claros con eso, muchachos? ¿Me escucharon? Perfecto. Entonces, fíjense. Un circuito magnético es aquel que está conformado por una figura como la que tenemos acá en la figura 4, donde el material que es de color gris se denomina un núcleo de hierro dulce, y simplemente se le enrolla un alambre en forma de bobina alrededor del material. Bien,
Cuando yo hago pasar una corriente eléctrica en la dirección que me muestra la figura desde A hacia B, se genera alrededor de todo el material un flujo magnético. A lo que sería la parte central del material, si nosotros trazamos una línea imaginaria, se le llama longitud del circuito magnético y es la circulación del flujo magnético a través del circuito. Y si nosotros aquí generamos una línea, una pequeña área punteada, la podemos llamar la sección transversal del circuito. Entonces, la línea punteada de color azul es la dirección del flujo. Si entre A y B no circula ninguna corriente, aquí no va a haber flujo magnético y por lo tanto no hay ningún tipo de circuito. ¿Se entiende más o menos el dispositivo, muchachos? Sí. Perfecto. Ya ese dispositivo ustedes me imagino que lo habrán visto en los laboratorios. ¿Ok? Como un transformador. Sí, exactamente, un transformador. Muy bien, lo que pasa es que no lo quise llamar así directamente porque más adelante sí le voy a dar ese nombre. ¿Ok? Muy bien. Ahora fíjense ustedes algo muy importante. Cuando yo hago circular corriente desde A hasta B, una corriente en esta dirección, yo puedo medir el voltaje entre los terminales A y los terminales B a través de la ecuación 26, donde la integral es una integral de línea, porque por supuesto el alambre es una línea de corriente. H sería en este caso el vector intensidad de campo magnético y dl sería el diferencial de longitud que yo escoja para hacer el análisis. Bien, también puedo medir el voltaje magnético entre A y B a través de la expresión 27, que es la más utilizada por ingenieros eléctricos y electrónicos, pero más por ingenieros eléctricos, donde sí es el flujo magnético que nosotros vimos como concepto en la clase de la semana pasada, y R se llama la reductancia. La reductancia se mide en ampere por número de vueltas sobre Weber. Recuerden que el Weber es una unidad de campo magnético que también vimos la semana pasada. Si nosotros tenemos un circuito en el cual el material magnético sea lineal, sea isotrópico, es decir, que en cada punto del material las propiedades físicas del material no cambien, y la corriente y el material sean totalmente homogéneos, de longitud D y de sección transversal uniforme, la reductancia del material se puede medir a través de esta ecuación, donde D simplemente sería la distancia y S sería la sección transversal uniforme. Mu sería la constante de permitividad magnética del material, que depende de qué material sea el circuito. ¿Ok? En este caso. Bien. Entonces la ecuación 26 y 27 me sirve para medir, en este caso, la diferencia de potencial del circuito magnético. En el caso de conocer el vector intensidad de campo magnético, utilizo la ecuación 26, y en el caso de conocer la reductancia, utilizo 27. Y la reductancia se define con la ecuación 28. Claro, conseguir un material, escúchenme bien lo que les voy a decir, porque esto es algo importantísimo para cuando ustedes vayan al campo de trabajo o al laboratorio. Conseguir un material magnético lineal, isotrópico y homogéneo es casi una tarea imposible. Debe ser un material que se forje a nivel de ingeniería para que las propiedades más o menos sean similares. La mayoría de materiales magnéticos que se utilizan en circuitos magnéticos son no lineales, anisotrópicos y no homogéneos. Bien, por lo tanto, este estudio es un estudio, en este caso, idealizado. Sin embargo, como les dije, si el material lo forjamos a nivel de ingeniería, es decir, el ingeniero cambia las propiedades del material por un proceso de forjación del material, yo puedo tener un material aproximadamente que se comporte de esta manera. ¿Les queda claro a todos eso, muchachos? Eso se lo van a preguntar más adelante en otras materias. ¿Les queda claro? Beckler, dime. Sí. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Dado que la corriente total unida por la trayectoria se obtiene por lo general permitiendo a una corriente I fluir a través de una bobina de n vueltas, se puede expresar el resultado como lo siguiente.
donde por supuesto H es la intensidad de campo magnético, dl es el diferencial de longitud que yo tome, n es el número de vueltas de la bobina y la corriente que circula. Es decir, que la ecuación 29 es una ecuación también universal para el estudio de circuitos magnéticos. La ecuación 29 es análoga a las leyes de Kirchhoff para estudiar circuitos resistivos de corriente directa. ¿Ok? Es importante que tomen en cuenta eso. Entonces, aquí tenemos en la figura 5 un núcleo de hierro dulce. Fíjense que usted aquí tiene uno la separación de 0.5 metros, que sería la distancia de la, en este caso, la reductancia. Bien, y S sería en este caso la superficie, que está dada por la multiplicación de L1 por L2, aproximadamente, que sería la circulación del flujo magnético por el circuito magnético. ¿Ok? Entonces, si uno conoce L1 por L2, multiplica 8 por 16, eso le da en centímetros cuadrados y lo sustituye aquí, y la distancia, que sería de 0.5 centímetros entre μ. El μ hay que buscarlo en una tabla. En este caso el μ es de acero al silicio, y el acero al silicio, su μ está muy bien identificado en las tablas físicas, en las tablas de ingeniería. Por lo tanto, conocida la tabla, conocida L1 por L2, que me permite calcular el área S, y conocida la distancia de separación del núcleo, en este caso, yo puedo medir la reductancia, y a través de la reductancia pues puedo medir, como dije anteriormente, disculpen por favor, como dije anteriormente, a través de la reductancia puedo medir directamente entonces el voltaje, en este caso magnético, o la diferencia de potencial magnético, y conociendo la diferencia de potencial magnético, porque eso me lo da directamente la fuente y la reductancia, puedo conocer el flujo, con el flujo puedo conocer el campo, y bueno, y jugar con las ecuaciones para hacer problemas. En el video también que les voy a mandar, voy a resolver un problema de circuito magnético para mandárselo. Entonces, en ese video va a ir un problema de cálculo de fuerza magnética entre la espira y el cable, y también un video, en el video también va a ir un problema de, en este caso, circuitos magnéticos. Entonces, un circuito magnético... pregunta. Dígame. Cuando estaba hablando de L1, L2, ¿nos puede repetir esa parte? La verdad no entendí los cálculos. Ah, ok. No. Simplemente, tú mides, fíjate, para tú conocer el L1 y el L2, tú lo que haces es que agarras el núcleo de hierro dulce, trazas una línea por la mitad, ok, y trazas una línea por la otra mitad de la cara paralela, y mides el L2 desde este punto hasta este punto, y el L1 desde este punto hasta este punto, y multiplicas L1 por L2 para calcular el S. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque recuerda que el flujo magnético va a circular exactamente por el punto medio del material. ¿Sí me entendiste eso, Jesús? Ok, y ese S1 que está ahí. ¿Cuál segundo? S1 que está aquí. Ahí que dice 5 centímetros cuadrados. Ah, no, el S1 no. El S1 es el área transversal, lo que sería el área de esta figura. Claro, para tú calcular el punto medio tienes que conocer el área, porque si no, ¿cómo vas a conocer el L1 y el L2? El S1 te proporciona el área, ¿ok? Es el área. Lo que pasa es que, claro, este elemento que está aquí es un elemento que tiene áreas distintas, no es un elemento totalmente homogéneo. Fíjate que S2 es distinto a C1, es un elemento como amorfo, ¿no? Estamos hablando de un elemento que entonces, si el elemento es amorfo, yo tengo que conocer por dónde voy a pasar el punto medio para los S2 y para los S1. Pero normalmente eso no ocurre. Tú trabajas normalmente con un núcleo de material que es totalmente homogéneo en todos sus puntos. ¿Sí se entiende bien eso, Jesús? Estamos complicando el problema al máximo, pero sabemos que en el laboratorio eso no ocurre. ¿Ok? Ok. Perfecto, porque el material... ¿De qué materia se veía esto? Es que yo no... O algo parecido a esto, es que yo no he visto. ¿En qué materia se ven los circuitos magnéticos? Que usted mencionó hace rato que ustedes debieron haberlo visto en el laboratorio. Y Beitler dijo que sí. Ah, no. Beitler me está hablando porque este circuito magnético es lo que conoce como un transformador, ¿correcto? Sí, así es. Correcto, claro.
Claro, me imagino, Jesús, que tú has visto ya transformadores, ¿no? ¿O no? No. Ujú. Ajá, pero y... mm, ok, bueno, te presento un transformador. Un núcleo de hierro. Ok, yo sí los conozco, pero no los he visto más Ah, que... ok, pero debería haberlo visto en algún laboratorio antes de llegar a teoría electromagnética. Pero bueno, si no lo verá más adelante. No sé cómo van ustedes más o menos con la carrera, porque como esas carreras, varias veces los estudiantes, unos van más adelantados, otros más adelantados, y se encuentran todos en una materia intermedia como teoría electromagnética, entonces bueno. Pero en cierto modo ya conoces tú lo que sería un... Claro, este es el elemento que conforma un transformador, porque para conformar un transformador yo debo colocar otro núcleo de hierro con otra bobina, ¿cierto, Beikler? El primario sí y el Claro, secundario. claro, primario en secundario, correcto. Entonces, bueno, bien. Pero no estamos trabajándolo ahorita como transformador, estamos trabajándolo como circuito magnético. Entonces, el circuito magnético se conforma por un núcleo de metal, un núcleo de material, y el núcleo de material se enrolla con un alambre en forma de bobina. ¿Correcto, Jesús? Correcto, correcto. Perfecto, excelente. Entonces la ecuación 27, 28 y 29 sirven para eso. Es importante tomar en cuenta que existe una analogía entre los circuitos de corriente directa resistivos y los circuitos magnéticos de corriente directa. Fíjense que H, en este caso para el circuito magnético, representa el campo y E representa el campo eléctrico. ¿Ok? I representa la corriente en ambos casos y esta R en letra itálica, bien, representa lo que representaría la resistencia para un circuito resistivo. En el caso del circuito magnético, R se llama la reductancia y más o menos es lo que sería también una resistencia eléctrica dentro del circuito. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? ¿La R te representa en qué tipo de letra? La R es la reductancia, pero sería un análogo a la resistencia eléctrica en un circuito resistivo, Beikler. ¿Queda claro eso? Ok. Perfecto. ¿Qué es lo que hace la R? Mientras más grande sea la R, el circuito va a disipar más calor. Ocurre lo mismo que con el efecto Joule. Mientras más grande sea la resistencia, más caliente se pone el circuito. ¿Cierto o falso, Beikler? Claro, claro. Claro, mientras mayor sea la reductancia, el circuito general disipa más calor. ¿Ok? Entonces, Eso es por el consumo de potencia, ¿no? sí, por supuesto. Incluso puedes utilizar las mismas ecuaciones de potencia, solo que de potencia y de efecto Joule, solo que cambias la R de resistencia por la R de reductancia. ¿Le queda claro todo eso, muchachos? Entonces es reductancia por voltaje. Exactamente. Reductancia por intensidad al cuadrado. Exactamente. Es correcto. Muy bien, Jesús. Muy bien. Ok, Perfecto. 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 Excelente. Muy bien, muchachos. Excelente. Continuamos. Vamos entonces a la última parte de la clase, donde vamos a estudiar dos conceptos: inductancia e inductancia mutua. Revisemos. La inductancia es el último de los tres parámetros familiares de la teoría de circuitos que se definirá en términos más generales. Claro, la reductancia, el voltaje magnético y la inductancia. Esos son los tres parámetros que definen a los circuitos magnéticos. ¿Cuáles son los tres parámetros que definen a los circuitos eléctricos? Corriente, resistencia y voltaje. Es decir, que la ley de Ohm, si el material es isotrópico, puede ser aplicado, si es isotrópico y homogéneo, también puede ser aplicado a un circuito magnético. Bien, porque en este caso el voltaje sigue siendo el voltaje, la corriente sigue siendo la corriente y la resistencia cambia por la reductancia. ¿Está claro para todos eso, muchachos? Ok, perfecto. Perfecto. Pero, profe, una pregunta. Siempre y cuando el material sea lineal. Si el material no es lineal, eso es imposible de aplicar. Dígame, Jesús, ¿cuál es la pregunta? Isotrópico Isotrópico significa que cualquier magnitud física medida en cada punto del material debe ser exactamente igual. Ok, perfecto. ¿Ok? Perfecto. Es decir, si tú mides la resistencia en el material y la resistencia en un punto del material mide distinto que la resistencia en otro punto del material, ya eso deja de ser isotrópico y se llama anisotrópico. ¿Estamos claros, Jesús? Ok. Perfecto.
Eso te ocurre en una resistencia de la que tú utilizas en los circuitos que construyes. Que la resistencia valga en un punto distinto en otro punto. No, ¿verdad? No, por eso tú trabajas con resistencias cuyo material es isotrópico. ¿Ok? Perfecto. Ok, perfecto. Claro, perfecto. Continuamos. Considérese un toroide. ¿Qué es un toroide? Un toroide es un núcleo de hierro en forma circular enrollado con una bobina. Tú le enrollas material al toroide en dirección circular y obtienes lo que se llama un toroide. Un toroide es un componente muy parecido a el transformador que vimos anteriormente, que se utiliza en los circuitos magnéticos. Es decir, los circuitos magnéticos utilizan muchas veces toroides, y los toroides son de muchísima utilidad en el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica. Ahorita vamos a ver un pequeño circuito por allí de toroides. Entonces, vamos a hablar del toroide. Considérese un toroide de n vueltas en el cual una corriente I produce un flujo total magnético. Es decir, ¿por dónde va a circular el flujo? Ya sabemos que según la teoría electromagnética, el flujo circula por el centro del material. Es decir, circula por el eje simétrico interno del envoltorio de cable, de alambre que uno le hace. ¿Ok? Siempre va a circular por el centro. Ya sabemos que ahí es donde hay campo. Si uno mide el campo magnético fuera del alambre o fuera del circuito, no hay campo magnético. Y si lo mide en el centro, donde es hueco, tampoco hay. Es decir, solamente va a ser interno al material. ¿Y quién va a provocar ese flujo magnético? El alambre que está enrollado alrededor. Ya sea que el flujo sea de forma circular o sea de forma cuadrada o rectangular. Bien, entonces en el caso de que es circular se llama toroide, y en el caso de que es cuadrado o rectangular se llama transformador. ¿Ok? Se supondrá primero que este flujo forma un eslabón o rodea cada una de las n vueltas, y se verá que cada una de las n vueltas eslabona el flujo total. El eslabonamiento de flujo n se define como el producto del número de vueltas n y el flujo que forma un eslabón. Cuando hablamos de eslabón es cada espira del alambre, ¿ok? Cada espira que está enrollada en cada una de ellas. Para una bobina que tiene una sola vuelta, es decir, una espira, una bobina una sola vuelta se llama espira. Cuando tengo varias espiras ya se llama un solenoide, ¿ok? Entonces, una bobina de una sola vuelta es una espira, y una bobina de muchas vueltas es un solenoide. ¿Les queda claro esos nombres, muchachos? ¿Ok? Porque todo el mundo llama bobina a todo. No, cuidado. Cuando tengo una sola espira, eso es una bobina de una sola vuelta. Bien, que se llama espira. Y cuando tengo un solenoide, es una bobina que tiene muchas vueltas. ¿Ok? O por lo menos más de una vuelta. No muchas, más de una vuelta. Para una bobina que tiene una sola vuelta, el flujo es igual al flujo total y se mide un L. L se denomina la inductancia, donde N sería el número de vueltas. Si tengo una espira, el número de vueltas sería 1, y si tengo más de una espira, habría que ver cuántas vueltas tiene la bobina. En este caso, lo que sería un solenoide. Phi o Psi es el flujo magnético que circula por el centro del núcleo, y es la corriente. La inductancia se mide en henrys, que es una unidad de campo, una unidad de inductancia sobre metros. Bien, entonces la ecuación 30 me permite medir la inductancia de una bobina, ya sea que tenga una sola vuelta o que tenga muchas vueltas. ¿Estamos claros con eso, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Por ejemplo, ¿cuál es el límite de diferenciar una bobina y un solenoide? No hay ningún límite. No hay ningún límite. Ya incluso una bobina de 2 vueltas ya pasa a ser un solenoide. Es decir, cuando sea más de una vuelta ya pasa a ser un solenoide. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que la inductancia aumenta con el número de vueltas, ¿correcto, Beckler? Sí. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Quién tendría mayor inductancia? Bueno, si yo tengo una bobina de 100 vueltas y una de 1000 vueltas, por supuesto la de 1000 vueltas
tiene una inductancia mayor porque claramente se ve aquí. Ahora fíjate tú qué interesante esta ecuación, Beikler, Jesús, Humberto y Juan Carlos. Si la corriente aumenta en la bobina, la inductancia disminuye. Pero si yo aumento el campo magnético, el flujo aumenta la inductancia. Entonces fíjense que la inductancia es directamente proporcional al número de vueltas y al flujo. Es decir, si aumenta N y aumenta psi, la inductancia aumenta. Pero si yo aumento la corriente, disminuye la inductancia de la bobina. Eso es un principio físico fundamental que ustedes deben tomar en cuenta. Bien, continuamos. Aquí tenemos un toroide donde la corriente fluye en la bobina de N vueltas y produce un flujo total. Bien, y para un toroide la inductancia se calcula a través de esta ecuación que está acá, donde S es la superficie de la bobina. Simplemente medimos el radio y la superficie la calculamos como por pi por r cuadrado, en este caso, ¿correcto, muchachos? Bien, N sería el número de vueltas, mu sub 0, escúchenme bien, mu sub 0 sería la constante de permitividad magnética, que es una constante, y ρ sería la resistividad de la bobina o del alambre. O sea que hay que conocer la resistividad, por lo tanto hay que conocer de qué material es el alambre. Bien, en el caso de un cable coaxial, la inductancia se mide a través de la ecuación que tenemos aquí abajo, donde mu sub 0 es la constante de permitividad del espacio vacío, 2pi tiene que ver con la geometría del cable, y el logaritmo neperiano de B sobre A, donde B es el radio externo, que va desde el centro del alambre interno hasta donde está el cubrimiento del cable coaxial. Imagínense el cable que utiliza para Simple TV, para DirecTV. ¿Ok? Todos conocen un cable coaxial. Y A sería el grosor del alambre interno al cable. Entonces, la inductancia se mide a través de esta ecuación. Para un alambre normal y corriente, simplemente la inductancia se mide como flujo magnético por corriente. Claro, hay que conocer el flujo magnético, pero si conozco el campo y conozco la corriente, puedo medir el flujo sin problema. Y para una bobina, en este caso sea de una vuelta o sea de cualquier número de vueltas, la inductancia se mide como N por el flujo entre la corriente, donde N puede ser de 1 en adelante. ¿Qué pasa si N vale 0? La inductancia vale 0 porque yo no tengo ninguna bobina, ¿ok? Tengo que tener una vuelta por lo menos para tener una bobina, como les dije, una bobina de una vuelta es una espira y una bobina de 2 vueltas en adelante es un solenoide, ¿ok? Aunque esos términos cambian dependiendo del vocablo en español, en inglés, pero bueno, vamos a trabajarlo así de esa manera, y en algunos libros también cambia. Pero en la mayoría de libros de teoría electromagnética la definición es de esa manera. Entonces aquí tenemos las 4 ecuaciones de la inductancia para 4 dispositivos importantísimos. Un toroide que conforma un circuito magnético, un cable coaxial que se utiliza en el campo del electromagnetismo en todas partes para transmisión de ondas, transmisión de señales, para ustedes contar. Un alambre normal y corriente que es fundamental en cualquier circuito, y una bobina que también es fundamental en cualquier circuito. ¿Estamos claros con esas ecuaciones, muchachos? Sí, sí, claro. Bien, yo tomaré también un ejemplo de estos para mandárselo resuelto. Puede ser sobre el toroide, puede ser sobre el cable coaxial. Vamos a ver cualquier ejemplo para que lo tengan allí resuelto. Muy bien, vamos entonces a la última parte ya. Para concluir, se define la inductancia mutua. Ahora hablamos de inductancia y de inductancia mutua. Para que exista inductancia mutua, mínimo debe haber 2 bobinas. ¿Ok? 2 bobinas. Entonces, para concluir, se define la inductancia mutua M1,2 entre los circuitos 1 y 2 en términos de enlabonamientos mutuos de flujo. Entonces, vamos a ver un poco la figura que está abajo. Entonces, fíjense, tenemos 2 bobinas unidas por 2 puntos. Acá hay un punto negro y un punto negro. Claro, este punto negro es una soldadura que va directamente a la fuente de alimentación de este circuito magnético que tengo acá, formado por 2 bobinas que se encuentran en serie. ¿Ok? Y este sería otro punto. El punto de soldadura entre la bobina 1 y la bobina 2. La bobina 1 tiene una inductancia L1
tiene un número de vueltas N1. Bien, y por supuesto, la bobina N2 tiene un número de vueltas N2 y una inductancia L2. La corriente que ingresa a través del terminal, por acá, a la bobina L1, punteado de un inductor, inducirá un voltaje sobre la otra bobina, con polaridad positiva en el terminal punteado del último. Es decir, cuando la corriente pasa por esta bobina, inmediatamente induce un voltaje sobre la otra bobina. Y yo puedo medir la diferencia de potencial con las ecuaciones que vi anteriormente. Si yo tengo un circuito como este, en el cual se encuentran dos bobinas en serie, yo puedo medir la inductancia mutua a través de la ecuación 31, donde N2 sería el número de vueltas de la bobina 2, Phi sería el flujo que circula desde 1 hasta 2, y I sería la corriente que está entrando a la bobina 1. Si yo no, las ecuaciones L1 y L2 me dan las inductancias. Fíjense que conociendo el área y conociendo la distancia, que sería la distancia, la longitud de la bobina, yo puedo medir directamente la inductancia de la bobina 1 y la bobina 2 en caso de que no las conozca. Y la inductancia mutua la mido a través también de esta ecuación, donde N1 es el número de vueltas de la bobina 1, N2 es el número de vueltas de la bobina 2, y R sería el radio de la bobina 1. Fíjense que conociendo simplemente el número de vueltas de ambas bobinas y el radio, yo puedo calcular la inductancia. La inductancia de 1 con respecto a 2 es igual a la inductancia de 2 con respecto a 1. Es decir, que si uno calcula la inductancia que produce la bobina 1 sobre la 2, es igual que si estuviera calculando la inductancia mutua que produce la bobina 2 sobre la 1. ¿Ok? Es exactamente el mismo cálculo. Si la corriente entra al revés que por acá, el cálculo es exactamente el mismo. ¿Se comprende eso claramente, muchachos? Sí, o sea, hay que cambiar la ecuación. Claro, claro. Entonces, el voltaje que se produce en la bobina 1 simplemente se calcula a través de esta ecuación. Es decir, el voltaje 1 en la bobina 1 sería el L1, que sería la inductancia de la bobina, por el diferencial de corriente con respecto al tiempo. Esto es en el caso de que la corriente sea alterna, ¿correcto? En el caso de que la corriente sea directa, estas ecuaciones no sirven. Vamos a escribir eso acá para que ustedes no se confundan. ¿Ok? Vamos a escribir aquí. Caso de corriente alterna. Claro, porque la corriente alterna es la corriente que cambia con el tiempo. Bien, y este sería caso de la corriente directa. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Este es el caso de la corriente alterna. Claro, como la corriente varía con respecto al tiempo, la corriente debe ser una función del tiempo para que la derivada exista. Entonces, conociendo la inductancia de la bobina 1 y conociendo la inductancia, que no importa si la corriente es alterna o en serie, se puede calcular entre las dos bobinas. Bien, yo conozco el voltaje que se produce en la bobina 1, conozco el voltaje que se produce en la bobina 2 a través de la ecuación que está al lado, y el voltaje para un circuito en serie de bobinas como esta es simplemente la suma de los voltajes. Bien, y la inductancia equivalente sería igual a la inductancia de la bobina 1 más la inductancia de la bobina 2 menos 2 veces la inductancia mutua. Bien, esta sería para el circuito, en este caso, de dos bobinas en serie. Para el paralelo, los dejo para que ustedes lo investiguen. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto. Muy bien. Bueno, con estas últimas ecuaciones entonces vamos a cerrar la clase del día de hoy. Estén pendientes el día de mañana porque les estoy mandando este video, por supuesto picado en partes porque tuvimos que parar algunas veces para poner los otros videos, para la llamada que yo tuve que atender, me disculpan, pero bueno, era urgente. Y también les mando, por supuesto, el video donde aparece resuelto los problemas que les prometí. Además de la publicación del último parcial. Entonces, recuerden que pueden escribirlo algunos de ustedes por el grupo. Hasta mañana a las 12 de la noche se recibe el último parcial y próximamente estaré publicando las calificaciones del parcial 2.
Ok, incluso pueden colocar que el parcial 3 lo pueden entregar hasta el viernes a las 12 de la noche. Ok, hasta el viernes. Ok, encárguense alguno de publicar eso con mi autorización. O sea que el examen de Sí, pueden publicarlo el viernes. Ok, pueden publicarlo. Incluso vamos a dejarlo hasta el domingo. Beckler, ¿oíste? Publica tú mismo eso. Di que el profesor mandó a decir que el parcial se puede entregar hasta el domingo a las 12 de la noche. Ok, Beckler. Ok, porque bueno, Perfecto. yo me quedé atascado un poquito. Claro, para que terminen de hacerlo con... Yo le iba a hablar de eso, profesor. Bueno. Yo también estaba Listo. Vamos a dejarlo hasta el domingo. Tienen chance hasta el domingo. Eso sí, si el lunes reviso para descargar y no consigo un parcial, se supone que no lo entregó alguien. Entonces, hasta el domingo tenemos chance. Entonces, bueno, hágame el favor de mandar eso por allí y también de decir que, por el WhatsApp, que mañana publico esta clase y publico, por supuesto, el parcial número 4. Hasta luego, muchachos, que estén bien. Hola, profesor.